eh, he escuchado que hacen algunos ritos, es más como algo relacionado con la ayahuasca, pero incluso hay cantos dedicados a este ritual del yagé. He escuchado que esto hacen mucho lo que son las poblaciones indígenas de acá, de la parte norte de la costa. No sé si en realidad estoy bien con esto de los cantos que hacen del yagé. Sí, sí, por lo general este tipo de sesiones viene acompañado de estos cantos, que bueno, está relacionado incluso con otras creencias religiosas, espirituales de otras culturas que, por ejemplo, en la parte de Oriente, en la parte asiática, se le conoce como los mantras, que son estos cantos que nacen del alma, así mencionarlos, ¿no? Que se conectan directamente con con todo este componente de misticidad, con todo este componente natural sobre todo, y bien acompañado de este mantra, ¿no? Que son los cantos que se generan durante toda esta sesión de la preparación del yagué y la toma del yagué o ayahuasca. En la costa, bueno, no sé mucho, más bien creo que es en la parte de Santo Domingo de los Áchilas, creo que realizan algo similar o algo igual con unas plantas como es el temazcal, pero creo que en la Amazonía, sobre todo en lo que es el Tena, el Puyo, bueno, en estas ciudades creo que es en donde se están, bueno, en estas regiones de la Amazonía creo que es en donde se están dando un poco más este tipo de sesiones, incluso ya como un atractivo turístico que tienen estos sectores, ¿no es cierto? Entonces, para continuar, dentro de la región amazónica, pues están estas culturas, ¿no? Estos pueblos indígenas, eh, muchos de estos conocidos como son los Shuar, los Waorani, los Achuar, los Quichua, los Cofanes, que prácticamente son los que en los cuales se ha trabajado durante algunas décadas en lo que se refiere al tratar de documentar todo su conocimiento etnobotánico, dentro de los cuales se han definido algunos de los usos más comunes. Entre los más comunes pues están el tema de tóxicos, ¿no? Plantas que son utilizadas comúnmente para generar venenos, para la cacería, para la pesca. Está el tema de los alucinógenos, como ustedes pueden observar, principalmente este yagué que viene a ser esta liana, ¿no? Que es bastante utilizada y creo que es una de las más populares, por así mencionarlos, dentro de el uso en este campo, ¿no? De conocimiento y uso de plantas. Están los estimulantes, como son, por ejemplo, la guayusa, un energizante natural que crece en esta región y que es bastante popular hoy en día, incluso está siendo industrializada, ya se ve productos no solo en té, sino también ya productos elaborados como sodas y otro tipo de bebidas que tienen o están constituidos con la base de la ayahuasca, digan, perdón, de la guayusa. Eh, Está el tema también de las medicinas contra venenos, ¿no es cierto? Contra mordeduras de las serpientes, el conocimiento que tienen estos pueblos de zonas bajas, sobre todo, que están en constante relación con grupos de serpientes venenosas y otros insectos, incluso peces y otro tipo de organismos que pueden tener toxinas, pues muchos de estos pueblos conocen cuáles pueden ser las plantas que pueden utilizar para combatir o las contras, que así se les dice, ¿no? Para este tipo de venenos. Los vermífugos, que están relacionados directamente como desparasitarios, son principalmente utilizados para las lombrices estomacales. Están los odontológicos, existen plantas que ayudan a amortiguar el dolor, por ejemplo, el tema de encías o dolores de muelas. Está el tema oftalmológico, utilizan algunas plantas, entre estas es interesante, hay un grupo de orquídeas del género Epidendrum que por lo general utilizan las hojas que son bastante carnosas como goteros para aliviar lo que es ardor en el ojo y de esta forma también otro grupo de plantas que se encuentran comúnmente en las selvas. Entonces, en la Amazonía, pues,
Tiene un gradiente altitudinal bastante interesante. Tenemos desde lo que sería la Amazonía alta hasta la Amazonía baja, zonas profundas de la Amazonía. Y bueno, en todo este rango de altitudinal, pues tenemos una diversidad bastante interesante de plantas que muchos de estos pueblos han sabido aprovechar, han sabido conocer y lo manejan de manera sumamente interesante y que hoy en día están sacándole provechos. Ahí existen emprendimientos, eh, por ejemplo, en el TEN he tenido la oportunidad de visitar algunos emprendimientos comunitarios en donde los principales atractivos es este jardín etnobotánico, este jardín, bueno, una pequeña parcela en donde tienen las plantas que comúnmente utilizan para la medicina tradicional, para diferentes usos que ellos tienen. Es bastante interesante cómo poco a poco han empezado a aprovechar este conocimiento en estos espacios. Entonces acá tenemos pues un resumen de los grupos étnicos con el número de plantas, del número de especies que son utilizados, junto con las categorías que comúnmente, en las que comúnmente son aplicados, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, los WOW, pues ocupan el primer lugar, eh, pues con el mayor número de especies que son utilizados dentro de sus modos de vida, seguidos de los Sequoia, Siona, eh, posteriormente de los cofanes y los quichuas. Hay que mencionar que, por ejemplo, las comunidades quichuas son las que hoy en día pues poseen el mayor número en lo que se refiere a población, mientras que muchos de estos otros grupos poco a poco están siendo abolidos, ¿no? O están empezando a tener problemas dentro de la conservación de su cultura. El conocimiento que tienen de estas plantas es sumamente interesante, empezando, por ejemplo, con estas plantas que son comúnmente conocidas, que tal vez las hemos escuchado, tal vez las hemos utilizado en algún momento, como la sangre de dragón, pues, la uña de gato, el chuchuazu, que son plantas que crecen en esta región y son sumamente utilizadas, incluso la sangre de drago tiene ya un proceso industrial, ya se lo vende ya de forma elaborada, ¿no es cierto? Junto con este, también en esta región, existen especies de interés económico histórico, incluso como es el caucho, la Hevea brasiliensis, junto con la sangre de drago, pues estos son entre los procesos más comunes de extraer eh, la savia que prácticamente vendría a ser, y este tipo de resina que vendría a ser el, el componente utilizado de este grupo de plantas. Algo interesante es que, por ejemplo, con el caucho, la Hevea brasiliensis, que es la especie que tiene la mejor calidad de caucho natural, pues hace algunos años eh, tuvo bueno, a principios de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un interés sumamente amplio, sumamente grande, sobre todo por potencias como Estados Unidos, ya que el caucho pues constituía una materia prima básica para poder tener éxito y desarrollo dentro de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos envió a uno de los etnobotánicos más grandes de la historia, a Richard Schultes, a la Amazonía, sobre todo a identificar o buscar plantaciones de caucho para poder aprovechar este recurso. Posteriormente, pues, esta especie que es endémica de la Amazonía, del Amazonas, pues, fue transportado mediante semillas, como pasa siempre, ¿no es cierto? Se roban materias primas, se roban especies de acá, de la región, pues, y hoy en día se lo cultiva incluso ya en las zonas de India, de Tailandia, ya que en temas de condiciones ambientales pues tienden a ser similares. La ventaja es que, por ejemplo, en estas otras regiones en donde no es endémica esta planta, pues tiene mejor adaptación
y mejor rendimiento en lo que se refiere al cultivo, mientras que acá en la región empezó a tener problemas, ya que acá tenemos, esta especie tiene un problema con el hongo. Ustedes saben que este tipo de cicatrices, de cortaduras en las plantas, sobre todo en estos ecosistemas que tienen altos niveles de humedad, pues son las principales causas para que ingresen hongos y en un periodo determinado de tiempo, pues estas especies tienden a morir, mientras que este hongo que afecta directamente al Hevea brasilensis en esta región del mundo, sobre todo en India, pues no existe. Entonces, la rentabilidad y la resistencia de estas especies, pues fue mucho más conveniente en esta región. Es bastante interesante, ¿no? Como les había mencionado, el tema de la uña de gato, incluso tiene algunos trabajos un poco más específicos para tratar de identificar cuáles son los principios, ¿no? Los principios activos que determinan la eficacia del uso de este grupo, de esta planta en especial, la cuales han sido publicados y en base a esto incluso han sido procesados ya para aprenderlos en otro tipo de presentaciones. Y es muy importante la documentación y conocer un poco más a fondo cómo están constituidos o qué representan ya en el tema químico, bioquímico, por ejemplo, en las reacciones que pueden tener en pro de la medicina. Como ustedes conocerán, más del 90% de la medicina actual, pues, está constituida o la base de esta viene de plantas y la mayoría de estas de la Amazonía. Como les había mencionado, la guayusa, que es bastante popular, como ustedes conocerán, incluso ustedes conocen cuál es la capital de la guayusa. ¿Han escuchado? No sé si estoy bien, ingeniero, tal vez es la ciudad de Tena. Sí, no, correcto. Justo por ahí hay un letrero grandote que sabe decir la capital de la Guayusa, el Tena, que es justamente en donde se aprovecha, y creo que uno de los atractivos y lo más común que uno encuentra ahí es la Guayusa, no sé, ¿no es cierto? No sé si se han visitado ahí. Lo primero que ofrecen, sobre todo en estos restaurantes de comidas típicas y bueno, en general, está la Guayusa. Bueno, sí, ingeniero, en toda la parte del Napo es que prácticamente se ofrece la guayusa. También acá en Quito, en los mercados tradicionales, pues también se ofrece lo que es esta hojita. Lastimosamente, pienso que no todas las personas o no muchas personas conocen los beneficios de la guayusa. Entonces, sin embargo, aquí en los mercados se encuentra bastante, pero ese es el problema que tenemos. Pero en el Tena sí. De hecho, también en la parte de Sucumbíos, por el Cantón Gonzalo Pizarro, donde yo he estado trabajando, también ofrecen bastante lo que es la guayusa. Sí, no, es una plantita bastante utilizada, sobre todo es una considerada un estimulante por el alto contenido de cafeína que este tiene. Entonces, por lo general, en las mañanas, el tecito o el cafecito que así se le menciona es una agüita de guayusa. Al mediodía, una guayusa bien fría, pues, y se continúa con el trabajo, ¿no? Y hoy en día, como les mencioné, ha tenido bastante acogida que ya se le encuentra ya procesado, ya sea como hoja deshidratada o incluso dentro de como bebidas, ¿no? Como bebidas eh, refrescantes, estimulantes y refrescantes, pues, que son ofertadas en los supermercados. Eh, Tenemos también acá un poco más al sur de la Amazonía, por así mencionarlo, de la región amazónica, en el vecino país bueno, el país de Paraguay, Argentina, Uruguay utilizan el mate, ¿ustedes han escuchado? O han visto por lo general, ¿no es cierto? Dentro de estos países, las personas por lo general andan con sus vasitos, sus sorbetes, y pues algo interesante es que la plantita que constituye la base de esta bebida, que es el mate, pues es la especie hermana, ¿no? Por así mencionarlo, de la guayusa, ya que pertenecen al mismo género Ilex, solo que la guayusa, el epíteto vendría a ser guayusa, mientras que del mate
Silex paraguayensis. Y bueno, este estimulante, sobre todo por la cantidad de cafeína, pues permite estar activos durante todo el día y es bastante consumida, sobre todo ya incluso culturalmente dentro de estos países. Dentro del tema estimulante, también el tema ya un poco más espiritual, ya entra esta plantita que estábamos hablando al inicio, que es la, la ayahuasca o yagé, que es Banisteriopsis capi, ¿no? Bueno, existen algunas especies, pero esta está entre las más comunes, entre las más utilizadas, la cual la preparan con otro grupo de plantas, ¿no? Ya que el yagé en general como bebida, como, como sesión espiritual, puede estar constituida por un grupo de plantas, entre las cuales la ayahuasca y la sangre de toro pues constituyen como la base de este brebaje, que eh, históricamente, culturalmente, para muchos de estos grupos, sobre todo, constituye o es una de las riquezas que tienen, sobre todo, ya que les permiten conectarse de forma espiritual con la naturaleza. Ustedes sabían que, por ejemplo, la medicina que se practica dentro de muchas de estas culturas que utilizan el yagé como medicina natural, pues les ayuda a conocer qué, por ejemplo, o entender qué plantas utilizar para curar diferentes enfermedades que se encuentran presentes en las personas de las comunidades. Esto sobre todo está documentado en algunas de las culturas colombianas, sobre todo acá por el Putumayo, en donde Richard Schultes, como les mencioné, pues hizo un trabajo bastante importante y sobre todo pudo documentar cómo muchas de estas culturas de la Amazonía colombiana principalmente lo utilizaban al yagé y tenían, bueno, su forma diferente de prepararlo, pero que las personas que principalmente consumían esta bebida pues eran los taitas, ¿no? Los chamanes, los, los que estaban preparados para poder aguantar toda esta carga emocional, esta carga psicológica que genera el compuesto activo de estas plantas, ¿no? Y en base a la vivencia, a la experiencia que tuvo Schultes, pues pudo, conversando, ¿no? Con muchas de estas culturas, con muchos de estos taitas, pues pudo entender que, o conocer, ¿no? Que estos en sus visiones pues podían o entendían qué planta utilizar para curar cierta dolencia, cierto malestar en las personas de las comunidades que acudían a estos en necesidad de ayuda, ¿no? Para poderse curar. Es bastante interesante. Incluso este tipo de historias, este tipo de documentación, pues ha llevado a la imaginación de pintores, de escultores, de músicos, en los cuales pues empiezan a plasmar obras como las que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, en la cual se mezcla todo este misticismo, ¿no? Todo este tema espiritual, la conexión con los espíritus del bosque, con la naturaleza en general. Y pues aquí hay una pregunta que les quiero hacer en función de estas dos pinturas, ¿no? La de la acá de la parte izquierda, no sé si han visitado, esto es por el Putumayo. Me llamó bastante la atención ese mural que tienen ahí en la plaza, pues es bastante representativo de la zona, con algunos de los grupos botánicos, como son estas helicondias, o lenguas de fuego, que también les conocen, el tema de la boa o la anaconda, que es prácticamente la reina de la Amazonía, el jaguar, el hombre y la mujer, y sobre todo este personaje que está aquí, ¿no? Que es bastante interesante. Y esta otra que es un poco ya más elaborada, ¿no? En la cual también tiene su relación. ¿Ustedes cómo le interpretarían esto en función de, por ejemplo, si fue simplemente algo artístico o fue algo que tal vez se vino en alguna experiencia espiritual? ¿Cómo creen ustedes? Creería que de alguna manera intervienen tres factores. Ujú, Eh, Primero, pudo ser solo cuestión de convivencia, ujú, por ende,
las personas, los taitas de dicha comunidad, al artista le comentaron cómo era, que podían incluso transformarse en un animal y cosas así. Otra, que esta persona también vivió esta experiencia. Entonces, en su estado de, ¿cómo se dice? Trance. Ella, en estado de trance, él se pudo imaginar esta, estas representaciones, ¿no? Del hombre, por decir, mitad hombre, mitad jaguar, o justamente la capacidad de las personas, de los taitas, de incluso dominar a estos animales como el jaguar, la boa. Y otra, pues, junto a esto, y que la persona que hizo esto era un artista. Entonces pudo plasmar estas dos cosas anteriores, quizás lo vivencial que experimentó él en persona, más lo que le contaron. Ujú. Sí, ¿no? ¿Alguien más tal vez? Tal vez alguien más, alguna interpretación que le darían esas pinturas de, por ejemplo, cómo surgió eh, esta inspiración, ¿no? Porque son bastante elaboradas, tienen bastante detalle y como ustedes saben, pues una pintura, una escultura da un mensaje siempre. ¿Ustedes qué mensaje le interpretan a estas dos, a la pintura y a la escultura que se encuentra ahí? Bueno, por mi parte, el mensaje que interpretaría yo sería que los autores de estas obras están dando a entender prácticamente la infinidad del cerebro humano, porque como sabemos, cada ser humano, cada cabeza es un universo diferente. No todos sentimos las mismas emociones o no todos tenemos el mismo pensamiento u opiniones. Entonces, yo prácticamente, especialmente con la pintura de la parte derecha, donde está mitad hombre, mitad jaguar, pues sí, pensaría que es un universo completo el que el artista está representando, además de estar representando prácticamente la visión que él tendría del pueblo que representa esta pintura, así mismo como la primera pintura, ¿no? Entonces, eso interpretaría yo, la riqueza natural, cultural y más que todo, todo lo que simbolizaría el universo como un todo. Sí, sí, bastante interesante, ¿no? Y bueno, También, sí, también podría ser el apego que que tenemos los seres humanos con la naturaleza, con la flora, con la fauna. sí, O sea, esta relación, ¿no? Esta y dependencia. Y es bastante interesante porque, bueno, se ha escuchado de algunos amigos, conocidos, incluso extranjeros, nacionales, que a veces creo que este estar del día a día, de la ciudad, el estrés, pues a veces a uno le desconecta de la parte natural, pues y comúnmente a veces dicen que necesitan irse a la Amazonía, hacer una de estos rituales para poderse conectar, curarse. Y a veces viene a ser esta necesidad, ¿no? De apegarse un poquito más a este espacio natural que, como ustedes se darán cuenta, en la actualidad, pues el ser humano se ha despegado demasiado de la parte natural a tal punto que nosotros hoy en día podemos percibir incluso y sentir que las cosas no están yendo del todo bien en lo que se refiere a la situación de nuestro planeta, ¿no es cierto? Esta necesidad de volver a esta conexión con la naturaleza, pues en muchos de los casos, dependiendo cómo se interprete o cómo se maneje o cuál sea la experiencia con el uso de este tipo de plantas, pues en muchos de los casos ha pasado que les cambia totalmente la vida, la forma de pensar, de mirar y asimilar las cosas dentro de su entorno y su espacio en el que se encuentran. Y aquí hay otra pregunta, esto de la espiritualidad y el fanatismo con el Yagé. ¿Qué opinan ustedes? Creo que ya hablamos o discutimos algo de este tema, de cómo se está llevando este, este tipo de actividades, este tipo de rituales que, bueno, en un principio fue utilizado por los pueblos durante toda su existencia y que pues hoy en día es incluso ya comercial.
Eso es algo interesante de un artículo que estuve revisando estos días, el cual les voy a compartir, que justamente trata de, por ejemplo, la popularidad que muchos de estos taitas o chamanes, sobre todo el caso colombiano del Putumayo, pues se ha venido dando dentro de el interés y la popularidad que ha ido ganando este tipo de sesiones. ¿Ustedes qué piensan esto de la espiritualidad y el fanatismo? Bueno, yo en este caso creería que esto del viaje es un ritual prácticamente, no le consideraría como algo para hacerlo, porque como usted mencionaba al principio, pues son plantas muy delicadas para tratar y más que todo el ritual al que uno está ingresando, al que uno está participando es muy delicado. Incluso, bueno, también sabemos, no sé si estoy mal, que después de experimentar todo esto del ritual, pues empiezan a tener unas pequeñas, como, digámosle, como unos efectos secundarios, como vendrían a ser náuseas o dolores de cabeza fuertes. Pero también el fanatismo, no sé si estaré bien, pero yo le vincularía también con la actividad turística, porque muchas personas al ver que ofrecen paquetes con esto para realizar estas... ¿cómo le digo? Estos rituales, estas sesiones con yachaks. Entonces la gente por curiosidad va a ver, pero en realidad es como que solo quiere experimentar, pero tal vez no conoce el simbolismo, el significado verdadero de este ritual, aunque también pues muchos extranjeros quieren experimentar esto. Tal vez esto del turismo, de la actividad turística en esta parte tendría una desventaja y también una ventaja muy importante. La ventaja sería que beneficia a los pueblos que están participando o que prácticamente mantienen viva esta tradición del viaje, ellos también vinculando esto con la actividad turística, pues la desventaja sería que ellos también es como que se lanzan a experimentar algo que tal vez no sé cómo voy a salir de esto, entonces eso es lo que yo pienso. No sé si estaré bien como le digo, pero yo le vincularía un poco la actividad turística con el fanatismo o con algunas personas que quieren experimentar esto, pero así, para decirlo a grosso modo, de gana. Ujú, sí, sí, justamente eso. Tal vez alguien más, alguna otra opinión respecto a esto. Yo pienso que, o sea, que sí se debería hacer este tipo de rituales, más bien como un poco una opinión diferente, pero hacia los turistas, ¿no? Estos rituales para los turistas, pero sí debería haber como unas, o sea, sí, la persona que lo haga, sí, que hace estos rituales, sí debería tener como el conocimiento originario, digamos, el propio. Y no solo sobre, para que no solo explique sobre las raíces o el origen de estos rituales, sino también sobre el uso de las plantas, ¿no? Para que use las propias plantas, las verdaderas. Y es que todo el mundo, o bueno, no sé, la gente que vivimos en la ciudad, como decía usted, siempre queremos estar como más en contacto con la naturaleza, siempre y siempre da curiosidad, pues, este tipo de rituales. Entonces, por ejemplo, yo sí pagaría al menos para aprender un poco más y para conocer un poco más y sobre todo, para estar en contacto justamente con la espiritualidad, ¿no? Con todo este proceso. A mí sí me gustaría hacerlo en realidad. Claro, no, Bueno, sí. Perdón, sí, sí, perdón, continúe. ingeniero. Bueno, de hecho comparto la opinión de la compañera, que como yo decía, pues es, como le digo, un ritual que tiene una desventaja y una ventaja dentro del sector turístico, porque, bueno, personalmente también la compañera pues pagaría para experimentar esto. De hecho, los guías deberíamos experimentar esto para nosotros también poder saber qué es lo que se siente, qué es lo que realmente pasa. Pero, o sea, yo a lo que voy también es porque de verdad hay fanáticos nada más que solamente quieren hacerlo porque ya, o sea, nada más. Entonces, yo creo que para entrar a este tipo de rituales se necesita mucha preparación, como dijo usted al principio, y también mucha responsabilidad, porque en este caso, pues cada uno es responsable de lo que vaya pasando. Eso es lo que, bueno, en esta parte yo comparto como la compañera decía, pues sí tendría sus ventajas, pero
al menos yo le veo una pequeña desventaja con esto de las personas que lo hacen solamente así, por hacerlo nada más. Sí, no, tiene que tener una, como mencionó, una preparación interna, física y mental, sobre todo en el tema de alimentación. Tengo entendido que son algunos días que uno tiene que ayunar. Bueno, hay una preparación bastante, dependiendo el taita, estricta en lo que se refiere tal vez no comer carnes, bueno, entre eso, ¿no es cierto? Y también está el tema psicológico. Uno, pues, en este trance, dependiendo la situación emocional en la que se encuentre, pues puede tener una experiencia agradable como desagradable. Entonces creo que hay que pensarlo bien y sobre todo entender y respetar todo este tema que conlleva, ¿no? Esta conexión un poco más fuerte con la naturaleza. Puede que muchas de las personas, por ejemplo, dependiendo la sensibilidad, incluso con el simple hecho de ir al bosque, a la naturaleza, pues pueda sentir algo, una sensación diferente, no sé si les ha pasado, eh, pues diferente, ya sea tomando alguno de estos brebajes o simplemente yendo a la naturaleza, pero sí llama mucho la atención. Incluso en este artículo que les voy a compartir, sería bastante chévere que lo revisen. Revisemos, bueno, es una serie de documentos que me gustaría que los revisen detalladamente para poderlos compartir y debatir un poco en la próxima clase. Y bien acá, por ejemplo, una partecita que mencionaba que dentro de el campo que empezó a hacerse popular, sobre todo esto de los taitas y el yagé, pues el taita, ¿no? Es una persona bastante con un conocimiento amplio sobre las plantas, con un conocimiento y un dominio bastante amplio en el tema psicológico, con lo que se refiere al trance que se tiene, pues por lo general son los abuelos, en su gran mayoría de estas comunidades, pues son los que incluso tienen un protocolo ya establecido en Colombia y en el Putumayo, pero empezaron a aparecer con este tema del fanatismo, por así mencionarlo, y la popularidad. Empezaron a aparecer taitas con poco menos de experiencia, con gente que tal vez tuvo el conocimiento, no tuvo tal vez una preparación adecuada, porque igualmente para ser, bueno, dentro de lo que se ha revisado y la experiencia que he tenido en el conversar con este grupo de personas, pues no cualquiera puede ser un taita. Pienso que está como que destinado o elegido, es algo bastante interesante que me ha llamado la atención. Pero, por ejemplo, en ese caso, ¿qué harían? ¿Ustedes pagarían o cómo realizarían ese tipo de sesiones? En el caso de presentarse o darse la oportunidad, ¿cuál sería la garantía para que ustedes estén seguros que con la persona que van a realizar o el taita que van a realizar, pues conoce y maneja adecuadamente este campo? Primero sería la experiencia y la trascendencia que cada una de las personas llevan. Obviamente no se puede dejarse llevar por personas que tal vez les ofrecen tratar, tal vez experimentar esta clase de cosas, porque hay muchas personas, como mencionó, que simplemente tal vez quieran solo lucrarse por el hecho de que es algo llamativo o que realmente hay personas que sí quieren realizar esta actividad. También encontramos personas que son entregadas a este tipo de actividades, que tienen la experiencia, que saben qué tipo de plantas se deben utilizar, cuál es la preparación que se debe tener para realizar esta ceremonia, porque no es simplemente hacerla por hacer, obviamente tiene que uno estar preparado, ir con todo el positivismo y con todo el entusiasmo de que realmente le va a realizar un cambio y no simplemente por tal vez conocer o ver qué es lo que va a pasar. Eso sí, muy bien. Eso de tratar de ver un cambio, ¿no? A veces uno se siente en esa necesidad de que algo no está bien. A veces uno sí necesita tener, no necesariamente este tipo de experiencias, pero tener la experiencia que a uno le permita ubicarse bien y aclarar bien el camino y el objetivo que quiere seguir, porque a veces sí pasa, ¿no? Que uno anda ahí indeciso hasta que tiene que ocurrir un evento, un acontecimiento de este tipo, tal vez de esta magnitud, para poder encontrarse y avanzar, ¿no? Es bastante interesante las opiniones. Y sí, ¿no? Esto del yagé, el fanatismo, la espiritualidad, no solo pasa con estas plantas, con este grupo,
también hay otros, ¿no? Por ejemplo, el San Pedro, este cactus que originario sobre todo de la parte de México. Está otro grupo de plantas, como son, por ejemplo, las de las brugmansias. Bueno, sobre todo, existe una región en el norte de Ecuador, bueno, sur de Colombia, en el departamento del Putumayo, Sibundoy. Bueno, está entre Putumayo y Nariño, se llama Sibundoy, que es en este lugar en donde existe como un conocimiento bastante amplio en el tema de chamanes, por ejemplo. Existe un conocimiento bastante amplio del grupo de plantas, y además es algo interesante que en esta región pues se agrupa o se concentra el mayor número de plantas alucinógenas, como así se las conoce, ¿no? Plantas espirituales o sociales, eh, y que, por ejemplo, es en donde más se está practicando y se ha desarrollado. Incluso, como les mencioné en el artículo, menciona algo sobre protocolos y algunos estándares que han decidido ya los chamanes de experiencia para poder, como ustedes mencionaron, aprovechar este conocimiento en el tema de turístico, en el tema de desarrollo, pues, y llevarlo de una manera adecuada, ¿no? Eso sí, con la responsabilidad del caso que se merece. El tema también que les mencionaba respecto a las pinturas, respecto a, a las esculturas, a este trance tal vez, y a la experiencia que se debe tener, que es justamente lo que hizo Richard Schultes, ¿no? Este etnobotánico, que aparte de simplemente describir lo que les contaban los taitas o las personas que bebían estos brebajes, él en muchos de los casos, cuando estos grupos le invitaban a participar, pues eh, tuvo sus experiencias, tuvo sus visiones y empezó a entender, por ejemplo, él en un principio no sabía de dónde salían estas figuras, estas pinturas dentro de las artesanías, en el cuerpo, en las decoraciones. Él no sabía si era, la pregunta que les dice, si era como simplemente inspiración o algo. Y él entendía, por ejemplo, está documentado en alguno de sus libros que todas estas figuras, estos símbolos, vienen o nacen en las visiones que tienen ellos. Los colores, las combinaciones, las formas son el producto de esta conexión, de este trance, y pues es cómo se interpretan y cómo manifiestan todo esto que ellos viven en este momento de preparar, de compartir, sobre todo en algunos de los casos, con algunas culturas, es un compartir, ¿no? Y son celebrados incluso en cambios estacionales, en cambios de luna, incluso en el cambio de vida de jóvenes, adultos. Es bastante interesante cómo influye directamente, ¿no? Dentro del modo de vida de estas culturas, este tipo de plantas que son utilizadas y han venido siendo utilizadas durante toda su existencia, ¿no? Bueno, dentro del descubrimiento, del despertar del uso de estas plantas. Esta actividad, esta presentación, como ustedes saben, las presentaciones les estoy subiendo al Drive, no sé si les están revisando, pienso que todos están, les compartí en los correos que me han enviado. En esta presentación van a encontrar este link en donde directamente les va a llevar a una película que es bastante interesante. Esta película pues prácticamente cuenta la historia de dos investigadores, alemán y Schultes, que van a la Amazonía pues en del auge de la era del caucho. Y bueno, y tienen ahí una experiencia sumamente interesante, sobre todo en la búsqueda de una de estas plantas similares al yagé. Entonces, esa también va a ser una actividad. Les invito a que miren esa película, es muy interesante. El mensaje que deja es muy interesante y sobre todo, pues nos hace un resumen bastante completo de todo este tema, y también está el tema de los problemas que se han venido suscitando desde este boom del caucho en la Amazonía, ¿no? Cómo ha afectado directamente a las comunidades, cómo este boom, los caucheros, por ejemplo, han aniquilado a muchas de esas comunidades. Bueno, muchos spoilers. Les invito a que por favor revisen, y bueno, dentro de la actividad igual voy a pedirles que hagan una pequeña manera de resumen, ¿cómo se le llama?
bueno, un resumen de esta película que es bastante interesante. Y aquí viene otra pregunta, también acompañado de todo esto, de estos temas, pues las plantas sociales y los problemas legales. ¿Ustedes qué creen respecto a esto? Aparte, bueno, no solo el tema de ayahuasca, que actualmente pues es algo que no está penalizado a diferencia de otros grupos de plantas que pueden tener los mismos efectos. Por ejemplo, la marihuana, cannabis sativa, que es una planta que tiene problemas, o sea, genera problemas legales en el tema de tendencia, manejo, pero que, por ejemplo, en otras partes del mundo está siendo utilizada dentro de tratamientos medicinales. Y aquí está otra plantita que es bastante famosa y es una de las más satanizadas a nivel mundial, que es la Erythrocilum coca, o la plantita del coca, que prácticamente no está dentro del tema de Amazonía Baja, más bien está en estas estribaciones de Amazonía Alta, y que ha sido utilizado durante siglos por los pueblos indígenas, sobre todo de Colombia, muy poco en Ecuador, pero en Perú y en Bolivia, en actualidad incluso se sigue utilizando. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? ¿Las plantas será que tienen algún conflicto ahí? ¿Un problema? ¿Será el problema la planta? No, profe, o sea, siempre va a ser el problema de cómo lo usamos. Ujú. Porque en sí la planta, incluso el consumo de la planta como tal, no genera los efectos que en el caso de la coca genera ya al convertirla en sus componentes, compuestos secundarios que ya viene a ser la cocaína. Ujú. Sí, justamente no. Y yo a veces esta pregunta les hago porque a veces siempre, bueno, he escuchado, sobre todo acá en la sierra, de que con el tema de estas plantas, no necesariamente sociales, ¿no? Sino el tema del eucalipto y el pino, y que siempre le echamos la culpa al eucalipto y el pino que está erosionando el suelo, que está secando las fuentes de agua, pues, y a veces sí, le echamos la culpa al pino y al eucalipto, pero en realidad las plantas no tienen la culpa de que estén ahí, ¿no? En realidad los seres humanos somos los que estamos manipulando, los que estamos manejando y estamos en muchos de estos casos, pues, satanizando a este grupo de plantas, que es lo que ha pasado con la coca. Ustedes no sé si sabían, a finales de 1800 más o menos, a inicios de 1900, pues incluso en Perú iba a lanzarse una ley, ¿no? En la cual iban a erradicar por completo la coca, porque la coca era el culpable de que existan este tema de adicciones, de la coca era culpable de que los pueblos y estas comunidades que dependían de esta, pues se encuentren en la miseria, en el deterioro, que tenían problemas mentales y bueno, la culpa de la coca es un ejemplo, un caso de estudio bastante interesante. Por ejemplo, aquí les presento a Albert Niemann, un alemán que en 1860 pues prácticamente aisló lo que es la cocaína, este principio activo de la hojita de coca, que se hizo muy famosa, muy popular. Muchos de los personas que la consumieron en ese inicio, incluso estuvo dentro de las plantas o incluso dentro de la medicina en Estados Unidos, la medicina legal. Por ejemplo, Johann Jacob, un- un explorador, mencionaba lo siguiente, que tengo la firme opinión que el consumo moderado de coca no solo es inocuo, sino que puede ser de mucho beneficio para la salud. Este tipo de comentarios tuvo mucha trascendencia, sobre todo en Europa, posteriormente en Estados Unidos, en donde empezaron a consumir la cocaína, le decían también la medicina de la felicidad, ya se imaginarán por qué. A tal punto que, por ejemplo, Angelo Mariani eh, hizo de patentar una fórmula, un vino que contenía coca, pues, y fue el responsable, por ejemplo, de que dos presidentes de Estados Unidos fueran dependientes de este tipo de bebidas. Y aparte también un papa, el Papa León XIII,
fue también dependiente de esta bebida que la mencionaban o la llamaban como el milagro, un milagro, ¿no? De la felicidad. Posterior a esto, no sé si ustedes han escuchado o sabían lo de la Coca-Cola. Este personaje que sintetizó, pues, posteriormente, más o menos por 1991, vendió la fórmula a Zacharias Candler, quien fue que un año más tarde, en 1892, fundó lo que es Coca-Cola. Y uno de los principales elementos de esta bebida muy popular y que sigue siendo popular, pues era justamente la cocaína. Hasta que pasó un tiempo, en Estados Unidos principalmente se empezaron a generar conflictos sociales, sobre todo porque las personas estaban empezando a tener dependencia de este producto. Posteriormente de la fórmula original de Coca-Cola, pues fue revocado el tema de la cocaína. En muchas de las medicinas, fármacos que se estaban expediendo libremente en Estados Unidos, pues también fue empezando a regularse, ya que lo estaba haciendo incluso peor que el alcoholismo. Incluso hay una nota bastante interesante que los médicos recetaban el consumo de la cocaína para las personas que tenían problemas de alcoholismo. ¿Qué les parece? Algo sumamente extraordinario que, bueno, se fue desarrollando, fue un desenlace, fue un boom hasta poder conocer y entender mejor cuáles eran las consecuencias que empezaba a generar este compuesto activo de la cocaína, que está dentro de la hoja de coca, pero que en cantidades bastante mínimas, que en el consumo natural de este tipo, de esta hoja principalmente, pues no genera daños secundarios. Es verdad que, por ejemplo, que los indígenas, por lo general en Colombia, no recuerdo el nombre de estos que se encontraban en Santa Marta antes de que llegue los españoles y prácticamente erradiquen a esta cultura, pues Schultes encontró información de otros pueblos que tuvieron contacto con estas culturas, que por ejemplo hay un intercambio bastante interesante. Las personas de estas partes de montañas que cultivaban la coca intercambiaban hojas de coca con gente de la costa por conchas. ¿Ustedes por qué creen que se debió dar eso? ¿Por qué intercambiábamos conchas por las hojas? Los unos necesitaban las hojas y los otros necesitaban las conchas. Tal vez alguna idea. Porque los de la costa conocían los beneficios de la coca, pero no podían tenerla, entonces y la intercambiaban para igual consumirla como lo hacían muchas culturas antiguas, mezclado con la ceniza y la cal, que hacían esa mezcla y se llamaba, me olvidé. No, sí está bien, sobre todo la cal y la ceniza, la cal principalmente. La cal hace que este principio activo de la cocaína se active, pero como ustedes saben, en cada hoja tiene una cantidad bastante mínima que simplemente estimula. Es como, bueno, eso también posterior a eso, continuando, como les mencioné, sobre todo... Perdón, ok, ¿sí? Justamente la mezcla de la hoja de coca con la cal y la ceniza, Uh-huh. hacían o preparaban lo que era la gipta. Uh-huh. Sí, ¿no? Y sí, justamente esto, ¿no? Y la relación, sobre todo, la necesidad de buscar cal para poder activar estos principios, este energizante, por así mencionarlos, porque prácticamente la coca, posteriormente con un análisis ya químico, pues demostró que las propiedades que esta hojita tiene, pues son sumamente altas en lo que se refiere a compuestos nutricionales. Por ejemplo, a diferencia de otros productos, la coca tiene porcentajes bastante elevados de calcio, fósforo, de hierro, como ustedes podrán ver aquí en esta tabla, lo cual, por ejemplo, fue uno de los principales argumentos para revocar esta ley que se estaba dando en Perú, sobre todo para la eliminación definitiva de la coca dentro de toda
el territorio peruano. Esto directamente afectaba a muchos de estos pueblos que dependen y dependían, ¿no?, de este producto. Como ustedes conocerán, las vacas pues prácticamente llegaron con los españoles a nuestra región. Muchos de estos pueblos, pues prácticamente se ha hecho algunos estudios, algunos trabajos que compensaban las necesidades de calcio, sobre todo las madres que daban de lactar, que compensaban la necesidad de calcio masticando hojas de coca. Y como ustedes podrán ver en esta tabla, que fue el resultado de esta investigación, pues prácticamente se evidencia cómo la cantidad de algunos de los nutrientes, de algunos compuestos pues que se encuentran presentes en la coca es bastante elevado a diferencia de otras plantas. Incluso las llamaban la hoja de los dioses en algunas de estas culturas por todo este componente. Entonces aquí hay algunos escritos dentro de este trabajo, de este proyecto que se hizo para poder darle una defensa, ¿no?, a esta planta que ha sido y seguirá siendo pues la base de la dieta de muchos de estos pueblos. Pues como ustedes pueden leerlo acá, las hojas del alimento maravilloso, cuyo jugo extraído y en el estómago depositado puede sostener al hambriento y al agotado. Pues muchas de estas personas, sobre todo en estos pueblos que trabajan en el campo, trabajan durísimo, y lo que consumen pues prácticamente son estas hojas que están ayudándoles a suplir esta necesidad de alimenticia que necesitan, ¿no?, en bajas cantidades de masa, de biomasa, ¿no es cierto? Es bastante interesante. Y cómo poco, por ejemplo, nace esta satanización de esta planta. Y bueno, en la actualidad incluso existen conflictos sumamente terribles, sobre todo en el país, vecino país de Colombia, con el tema del narcotráfico y cómo este procesamiento que nació de la curiosidad de este alemán de poder sintetizar y poder probar cómo podrían utilizar ya de forma bueno, con un poco más de conocimiento a este grupo de plantas que fue utilizado por toda las culturas que se encontraban distribuidas, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, digamos, perdón, Bolivia principalmente, de una forma un poco más sintetizada dentro de Europa, Estados Unidos, que a la final nos llevó a este caos que hoy en día tenemos, el tema del narcotráfico. Y de veras es el tema de cómo se procesa, cómo se le está manejando, cómo manejan estos grupos a estas plantas, pues sí, es bastante lamentable. Les cuento una experiencia, pues acá en el norte, tuve la oportunidad de estar cerca de estos campos de coca, incluso cerca de uno de estos laboratorios en donde uno puede observar de dónde empiezan cómo es el proceso de elaboración de la cocaína, que es de dar miedo. En canecas de estas de 200 litros llenan de extra, funden ahí las hojas, las dejan reposar por unos días y después sacan las hojas y lo que se queda reposado, esta gasolina con todo este compuesto que se extrae de las plantas, pues es la que se sigue procesando con más químicos. Y pues el resultado de esto que en la actualidad tiene sobre todo en conflictos y en crisis a esta parte de la región del Ecuador, sobre todo al noroccidente, la parte de frontera que ha sido bastante satanizada por este tipo de actividades. Es bastante interesante. Y bueno, pues es importante conocer un poco más a fondo qué principios o cuál pueden ser los beneficios que tienen estas plantas y cómo nosotros los podemos aprovechar. Hoy incluso, como ustedes conocerán, la marihuana eh, tiene un debate, ¿no es cierto?, en diferentes países del mundo en el cual buscan la aprobación, la legalización, ya sea como medicina, lo cual, por ejemplo, en muchos de los casos, dependiendo cómo se lo administre, cómo se lo trate, pues puede ayudar incluso a tratar enfermedades como cáncer, entre otras. Otro grupo de plantas que está siendo bastante representado y es muy utilizado en la Amazonía, pues está el grupo de las palmas, ¿no? Como ustedes conocerán, la chonta sobre todo, ¿no? Y no solo en la Amazonía, también en la costa, pero en la Amazonía es en donde el modo de vida, pues,
los hace bastante dependientes y han manejado y han sabido manejar a este grupo de plantas, sobre todo a las palmeras, de una forma increíble. Por ejemplo, utilizan los frutos, utilizan las maderas de estas palmas también para la elaboración de viviendas, las hojas para los techos, para la elaboración de canastos. Incluso ha sido el interés bastante amplio de poder conocer y entender cómo está conformado o estructurada toda esta diversidad de palmeras y cómo se las ha venido utilizando por diferentes pueblos, que hoy en día existen algunos trabajos investigativos, literarios, bastante interesantes, como el primero de acá, que son las palmas ecuatorianas, en donde pues prácticamente hay una recopilación de información bastante interesante de la mayoría de palmas, pero algo interesante es que en un gran porcentaje, muchas de estas se encuentran ubicadas acá en la Amazonía. En la Amazonía se encuentra una diversidad bastante interesante, sobre todo en el Yasuní, y cómo los grupos étnicos, por ejemplo, los han manejado, eh, es un valor, es una herencia de información sumamente importante. También existe las palmas útiles en la cordillera de los Guacamayos, que de igual manera, pues, tiene una recopilación bastante interesante de cómo se la utiliza en las diferentes estructuras de esas palmeras dentro de los modos de vida de estas culturas. Posterior a todo esto, se conoce que aproximadamente más de 600, o se han identificado más de 600 plantas útiles, principalmente en los grupos de los cofanes, los quichua, los siona y los secoya, los achuar y los wao, son los que han proporcionado la mayor información para entender y conocer un poco más a fondo cuál es su relación y su modo de vida con este grupo de plantas. Entonces, yo les voy igualmente, estos libros son un poquito pesados que no les puedo subir directamente a la plataforma de GTH, pero en el Drive me gustaría que le revisen, ahí hay algunas carpetas en donde les voy a compartir estos libros para que ustedes los puedan revisar, son bastante interesantes y una recopilación bastante interesante de este grupo de plantas utilizados por muchos de estos grupos étnicos. Como les dije, hay una recopilación de más de 600 especies, desde hierbas, árboles, palmeras, que son utilizadas por estos grupos. No sé si tienen tal vez alguna pregunta. Profe, tal vez, ¿cómo fue el proceso de recopilación de toda esta información? Bueno, se han aplicado varias metodologías y por parte de diferentes autores, entre los principales y bueno, y los que han aportado con mayor información, Carlos Cerón de la Universidad Central, pues prácticamente ha visitado a muchas de estas comunidades en las cuales ha aplicado metodologías, por ejemplo, como parcelas dentro de las chacras, incluso en las zonas un poco más naturales, junto con las comunidades, junto con personas de las comunidades que conocen de las plantas y pues han ido elaborando ahí en primer lugar un levantamiento de información, identificación de las especies, posteriormente identificar cuál es la aplicabilidad y el uso. Y bueno, este tipo de metodologías se han repetido con diferentes comunidades y pueblos de la Amazonía. También está el tema de entrevistas directas, directamente en chacras, o por otra parte está directamente el tema del levantamiento de parcelas permanentes. Pero como les mencioné, el tema etnobotánico es bastante social, etnográfico, prácticamente parte de entender y conocer un poco más estas culturas. A partir de esto nace la necesidad de entender, bueno, desde la parte botánica, ¿no? Entender un poco más qué relación tienen estas plantas. Y, por ejemplo, hay muchas de estas que tienen una distribución bastante interesante y están en función de los asentamientos humanos. Por ejemplo, esa curiosidad también ha llevado a tratar de entender y conocer por una parte, y la parte principal sería la etnografía, ¿no? El tema de la antropología, conocer el tema de las culturas, el comportamiento,
pues sí viene de la mano junto con los modos de vida. Eso es importante, que dentro de todo este tema, el modo de vida es lo que define la relación, dependencia y cómo se está desarrollando cada una de estas culturas con su entorno. Entonces, así como Cerón, bueno, ha habido otros autores. Montserrat Ríos en la actualidad, por ejemplo, ha estado trabajando bastante en lo que se refiere a tratar de documentar, entender un poco más desde la Universidad de Iquiam de la Amazonía, a muchos de estos pueblos, sobre todo quichuas, y hay información, hay artículos, hay documentos, hay presentaciones que pues documentan y registran todo este tipo de información que es muy importante y muy necesaria tratarla de conocer. Hoy en día, no sé si ustedes han revisado estas de las guías de campo, las del Field Museum, pues permiten entender y conocer un poco más fácil y manejable muchas de estas plantas, ya sean dentro de la etnobotánica o simplemente con el interés de conocer o identificar plantas dentro de un espacio determinado. Entonces, estas de acá, las guías de campo del Museo de Field Museum de Chicago, me parece que es, prácticamente son una herramienta bastante útil para poder entender y conocer y pues empezar a eh, generar y documentar información del uso de plantas que se estén dando en diferentes sectores. ¿Sí? Tal vez alguna otra pregunta. Bueno, ingeniero, esta es una pregunta fuera del contexto, fuera del tema. Ujú. No sé si tal vez ha estado enviando usted últimamente algo por el Drive, porque a mí personalmente no me llega nada. Bueno, sí, he subido al Drive información, subí una carpeta, creo que era de igual de etnobotánica, con un libro. Con el libro de las plantas útiles de Guaranda, porque no le pude subir directamente a la plataforma porque estaba un poquito pesado. Pero las personas que me han enviado el link directamente pueden entrar al Drive y como están autorizados para poder revisar y editar, pues a veces no creo que les llegue un mensaje, sino tienen que estar revisando. Como están autorizados, pues pueden entrar directamente a las carpetas que están compartidas. Bueno, ya le reviso, ingeniero. Gracias. Sí, por favor, y si tienen algún inconveniente, ya sea con la Conflict Grid o con el Drive, pues por favor me avisan para poderles ingresar directamente o compartirles las carpetas. Para el Drive, me parece que es indispensable tener la cuenta de Gmail. No sé si funciona con el correo institucional. Bueno, a mí no me ha funcionado. Por eso siempre recomiendo utilizar una cuenta de Gmail, ya que el enlace es directo. Igual en Flipgrid sí se puede con el correo institucional y con un Gmail. Disculpe, profe, una consulta. En el caso de los videos que subimos a la plataforma de Flick, ¿necesariamente tienen que ser una persona que está directamente hablando o se puede hacer también con imágenes que sea más dinámico y didáctico el video? ¿O puede ser opcional? Eso sí me puede ayudar, por favor. Y Sí, la es parte del opción. Drive, sí está llegando la información, pero lo del libro todavía no aparece, porque justo igual estaba revisando y las clases ya están subidas, pero el libro no lo encuentro. No sé si tal vez de pronto no ha podido subir o no me refleja en el caso de mi Drive. Ya, porque creé una carpeta aparte, porque había dos carpetas, ¿cierto? Que decía presentaciones etnobotánica y presentaciones ecosistemas. Y aparte, al lado de esa, creé otra carpeta que decía etnobotánica, en donde le subí el libro de las plantas útiles de Guaranda. Pero ya les reviso y si es que se tiene que volver creo que adjuntarlas, a compartir la carpeta, pues ya les iré sumando a los correos que ustedes me han proporcionado. Sí, en Flipgrid, pues es opcional, mejor si se puede ser un poco más dinámico. Para la última actividad, más bien me gustaría que ahí sí presenten ustedes. O sea, ustedes no sé si han visto que tienen la opción de poder grabarse, hacer como un autorretrato, algo así, un autovideo. Entonces, ese sí me gustaría
dependiendo de la temática, pues que se firmen ustedes directamente resolviendo el tema que se presente en esa actividad. Eso sí para la última actividad, pero en esta sí me gustaría que sean un poco dinámicos. He visto que suben con como fotografías, como una presentación. La recomendación sí, tratar de resumir toda la información que ustedes encuentren en 2 minutos. O sea, a veces he escuchado ahí en algunos videos que como que ya les faltó el tiempo y se recorta. Lo importante es tratar de sintetizar toda esa información en 2 minutos, porque ustedes saben que a veces en 2 minutos uno puede proporcionar información sumamente relevante, importante, incluso más relevante que en 5 o 10 minutos. Y bueno, esta plataforma nos permite sintetizar la información relevante en este periodo de tiempo. Ah, y otra cosa también es para lo de del blog. Por favor, cuando vayan a subir el link del blog, que sea el link del blog que crearon, no de su perfil de blog, porque si sale su perfil de blog, me sale simplemente la pantalla en blanco como para que yo cree mi blog. Sino ustedes traten de probarle antes de subirle el enlace al Word o al PDF. Prueben en que se abra directamente el blog que ustedes crearon dependiendo de la temática. Creo que eso también me preguntó el profe Chandy, creo que tuvo ese problema. Eso, por favor, considera y tener en cuenta. Y de ahí, pues, no sé si tiene alguna otra pregunta, tal vez respecto a estos temas, el tema de etnobotánico y el conocimiento del manejo y uso de las plantas en la Amazonía es sumamente amplio. Existe una diversidad, como les dije, más de 600 especies, de las cuales sería importante revisar, hacer una recopilación, para lo cual les va a ayudar estos documentos que les voy a subir al Drive para que puedan revisarlos y en lo que va a consistir las tareas para las próximas semanas, para la próxima semana, junto con por favor, vean esa película, es muy interesante. Y pues si no tenemos preguntas, pues terminaríamos hasta aquí y nos estaríamos viendo pues en la próxima clase. Listo, profe, gracias. Y ya ahorita acabo de revisar en el Drive y sí está la información que acaba de mencionar de Guaranda y el otro. Gracias por los documentos. Sí, entonces yo ya les adjunto a esa misma carpeta estos libros y bueno, hay un montón de documento que existe, ¿no? Sobre todo de la documentación etnobotánica de la región amazónica, la más relevante para que ustedes la puedan revisar y puedan desarrollar la tarea que será asignada o la actividad que será asignada para la semana. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por su participación y su atención. Una Gracias. buena noche, Gracias, profe. compañeros. Hasta la próxima Gracias, clase. profe. Buenas Nos noches. vemos, compañeros. Gracias, una buena Que noche. tengan una excelente semana. Ah, y por cierto, bueno, creo que estaremos coordinando con Javier para lo de la salida. No sé si les ha comentado algo. Creo que ayer les mencioné algo referente. Creo que se había designado, claro, designado como ir a Los Cedros. Tal vez no conocen ustedes este sector. Tratar de aprovechar este espacio para poder aplicar, bueno, trabajar en campo algunos de los temas que hemos estado revisando en estas materias. Sí, profe, en relación a eso, el día de mañana también vamos a tratar de hacer un diálogo con los directores de GTH para tratar temas que de pronto por ahí no tenemos claros, de ciertas dudas que queremos hacer entre ellas. Obviamente está la gira de observación, que también sería muy importante. Entonces queríamos tocar estos temas. Me parece que el día de mañana tenemos una reunión, si no estoy mal, a las 7. Ok, entonces pienso que nos estaremos comunicando y cualquier duda, cualquier información que necesiten, pues estamos ahí dispuestos a poderles proporcionar en el caso de tenerla. Si no, pues la recomendación estará lista para poderles apoyar en eso. Sí, bueno, gracias, profe. Y sí, compañeros, recuerden que la reunión mañana es a las 7 de la noche. Si tienen preguntas, háganlas para sintetizar todo en un documento y tener claro lo que vamos a tratar mañana. Ok, entonces una excelente semana, una buena noche.
Buenas noches.